La niña estaba sentada sola en los fríos escalones de piedra frente a la reluciente torre corporativa en el centro de Boston. El viento de noviembre barría la plaza, esparciendo hojas doradas sobre el mármol pulido. Sus pequeños hombros se encogían bajo un peso invisible mucho más pesado que el frío otoñal. Su costoso vestido de seda no podía ocultar el temblor de sus pequeñas manos. Sus zapatos de diseño colgaban por encima del escalón inferior, demasiado cortos para llegar al suelo. Aferraba un conejo de peluche gastado al que le faltaba un ojo, apretándolo contra su pecho como un escudo contra el mundo indiferente. El conejo había visto días mejores. El pelaje de terciopelo estaba enmarañado por años de abrazos apretados. Una oreja colgaba donde se había soltado la costura. Un ojo de botón miraba a la multitud, mientras que la otra cuenca permanecía vacía. Una cicatriz de batalla de alguna pesadilla lejana que aún la visitaba en las noches oscuras. Los guardias de seguridad pasaban sin mirarla. Sus zapatos lustrados resonaban contra la piedra con un ritmo perfecto, sin romper nunca el paso. Se les pagaba para vigilar las amenazas. Una niña triste no les llamaba la atención. Los ejecutivos pasaban apresurados. Su atención estaba fija en las pantallas de sus teléfonos inteligentes. Los negocios millonarios acaparaban sus pensamientos. Informes trimestrales, negociaciones de fusiones, cotizaciones bursátiles. Una niña solitaria de 7 años no merecía su preciada atención. Los asistentes se apresuraban a atravesar las puertas giratorias. Las tazas de café de diseño se aferraban a ellos como si fueran salvavidas. Demasiado importantes, demasiado ocupados, demasiado ciegos para ver a una niña que no necesitaba nada más que ser vista. Una mujer con tacones rojos casi tropieza con la niña. Murmuró algo brusco y siguió caminando sin mirar atrás. Su perfume flotaba en el aire frío como un insulto. Nadie se detuvo. Nadie la vio. Los minutos se convirtieron en una hora. La multitud se reducía y aumentaba al ritmo de la vida corporativa. La hora del almuerzo terminaba. Las reuniones se reanudaban. La interminable maquinaria del comercio seguía avanzando. La niña seguía sentada. Seguía esperando. ¿Qué esperaba? Quizás ni siquiera ella lo sabía hasta que él la vio. Brennan Caldwell se detuvo en seco. Su gastado uniforme de mantenimiento contrastaba con la pulida entrada de Ashford Technologies. La tela azul marino estaba descolorida en los codos por años de trabajo honesto. Las botas con puntera de acero estaban rayadas y eran prácticas. En la etiqueta con su nombre, sobre el bolsillo, solo ponía Caldwell. A sus 44 años, su rostro curtido contaba historias que sus labios rara vez compartían. 15 años en las fuerzas especiales habían tallado profundas arrugas alrededor de sus ojos grises. 3 años como padre soltero habían añadido algunas más. Las sienes plateadas le daban un aire distinguido, más que envejecido. Tenía las manos callosas por el trabajo, tanto militar como civil. Observó la escena con ojos entrenados para detectar lo que otros pasaban por alto. Su postura cambió automáticamente a una sutil actitud defensiva. Los viejos hábitos de las montañas afganas y los desiertos iraquíes nunca desaparecieron del todo. Incluso ahora, años después de haber dejado el combate, catalogaba las salidas y evaluaba las amenazas sin pensarlo conscientemente. Pero lo que le llamó la atención no fue una amenaza. Fue la forma en que sus hombros se curvaban hacia adentro, el agarre mortal a ese conejo, la cuidadosa inexpresividad de unos ojos jóvenes que deberían brillar con picardía y asombro. Reconoció esa postura, la había visto en los espejos durante los días más oscuros tras la muerte de Melissa, había visto a su propio hijo adoptarla como una armadura después del funeral. Brennan se arrodilló lentamente ante la niña, con movimientos deliberados y nada amenazantes. La bolsa de papel marrón que llevaba en su mano callosa crujió al abrirla. La niña levantó la vista, sorprendida. Sus ojos verdes, rodeados de un borde rojo, se encontraron con su mirada firme. Ella no habló, solo lo miró con el cansancio de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser cruel e indiferente. Tenía 7 años, tal vez la misma edad que Cormac. Brennan asintió con la cabeza como si hubieran tenido toda una conversación.
Como si su silencio lo dijera todo, él lo entendió perfectamente. ¿Un día difícil? No hubo respuesta, solo esos ojos antiguos en el rostro de una niña. Sí, yo también los entiendo. Sacó un sándwich envuelto en papel encerado, pavo y queso suizo en pan de trigo. Nada especial, pero su hijo Cormac siempre decía que era el mejor sándwich de los 3 condados. Brennan había preparado el mismo almuerzo todas las mañanas durante 3 años. El mismo pan, el mismo queso, el mismo amor cuidadosamente envuelto en papel encerado. Lo partió por la mitad. La porción más grande se la ofreció a la niña. Parece que lo necesitas más que yo. Su pequeña mano se extendió vacilante, con los dedos helados contra su palma curtida. Aceptó la ofrenda como si fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Susurró algo tan suave que casi no lo oyó por culpa del viento. Rosalie, encantado de conocerte, Rosalie. Soy Brennan. Se sentó a su lado en el escalón, cuidando de dejar un espacio respetuoso entre ellos. El mármol estaba frío a través de sus pantalones de trabajo, pero se había sentado en peores lugares por peores razones. ¿Te importa si me uno a ti para almorzar? Ella asintió con un pequeño movimiento. Permiso concedido. Se sentaron en un cómodo silencio durante un momento. Brennan le dio un mordisco a su mitad. Rosalie observó la suya como si fuera a desaparecer si parpadeaba. «Tu conejo tiene cara de valiente». Rosalie miró al peluche que tenía en el regazo. Algo brilló en sus ojos. La vida regresando a un estanque helado. Se llama Capitán Bigotes. Perdió un ojo siendo valiente en una batalla. Suena como un verdadero soldado. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa se dibujó en su rostro. Transformó sus rasgos, insinuando la niña feliz que se escondía bajo la tristeza. Lo es. Papá me lo dio antes de irse. Las palabras golpearon a Brennan como un golpe físico. Conocía esa frase. Había oído a Cormac usarla para referirse a Melissa, el lenguaje cuidadoso que los niños desarrollaban para hablar de pérdidas insoportables sin derrumbarse. Tu papá parece que sabía elegir buenos protectores. Ella abrazó al conejo con más fuerza. Era la persona más valiente del mundo. Eso es lo que dice mamá. Pero no volvió de la guerra. Mientras ella daba un pequeño mordisco al sándwich, Brennan sintió una mirada clavada en su espalda, calculadora, evaluadora. El peso de la vigilancia que había aprendido a reconocer en una docena de países y en innumerables misiones. Alguien estaba observando. El taconeo de unos zapatos caros sobre la piedra se detuvo justo detrás de él. Ni Brennan ni Rosalie se percataron del elegante sedán negro aparcado al otro lado de la calle, ni del hombre que había dentro levantando un teleobjetivo. Esas fotografías saldrían a la luz más tarde, cambiando todo de una forma que ninguno de los dos podía imaginar. 6 horas antes, el día de Brennan había comenzado como todos los demás durante los últimos 3 años. Eran las 4:30 de la mañana. El suave pitido de la alarma de su reloj lo silenció antes del segundo pitido. En un terreno donde el sonido significaba la muerte, ese hábito le había salvado la vida más de una vez. Ahora simplemente dejaba que su hijo durmiera plácidamente. Su pequeño apartamento ocupaba la tercera planta de un edificio reformado en South Boston, con 2 dormitorios, un baño, una cocina que hacía las veces de comedor y oficina, y muebles desgastados comprados de segunda mano. Paredes que necesitaban pintura, tuberías que gemían en invierno. Todo lo que poseían cabía dentro de esas modestas paredes. Todo lo que importaba dormía en la habitación al final del pasillo. Brennan se acercó en silencio a la puerta de su hijo. La abrió centímetro a centímetro y escuchó con la atención de un hombre que había controlado la respiración en circunstancias mucho más peligrosas. El pecho de Cormac subía y bajaba con regularidad. Esa noche no había sibilancias. No había estertores en esos pequeños pulmones que habían provocado tantas visitas a urgencias, tantas noches sin dormir, tantas oraciones de un hombre que había olvidado cómo rezar hasta que su hijo no podía respirar. Brennan puso suavemente la mano sobre la frente del niño. Fría, sin fiebre. Se permitió un momento de alivio antes de comenzar su ritual matutino.
La cocina cobró vida en la oscuridad previa al amanecer. El café se preparaba fuerte y negro. Los medicamentos de Cormax se colocaban junto al plato del desayuno en un orden preciso. 3 pastillas, un inhalador, un nebulizador listo para usar si fuera necesario, el almuerzo empaquetado con precisión militar, un sándwich cortado en diagonal porque Cormac insistía en que los triángulos sabían mejor que los rectángulos, una manzana pulida hasta que brillaba, un zumo envasado, una nota metida dentro que decía, «Eres más valiente de lo que crees. Con amor, papá». Luego, las facturas. Brennan las clasificó en 3 montones sobre la mesa de la cocina, llena de arañazos. El mismo ritual cada mañana. La misma sensación de vacío en el pecho. Pagó un pequeño montón. La factura de la luz, el agua, los pagos mínimos que mantenían las luces encendidas, el agua corriendo y a su hijo caliente. Debía pagarlos. El alquiler vencía en 6 días. La factura del teléfono. El pago del seguro que mantenía los medicamentos de Cormac a su alcance en lugar de imposibles. Imposibles. La pila que crecía cada mes. Facturas médicas selladas en rojo furioso. Avisos de vencimiento. Advertencias de cobro. Facturas de fisioterapia de cuando la rodilla de Brennan se lesionó hacía 6 meses. Deudas de tarjetas de crédito acumuladas durante los últimos meses de Melissa, cuando no podía trabajar y no podía dejar de esperar un milagro que nunca llegó. Miró fijamente la receta del inhalador de Cormax que había que renovar antes del viernes. $175 sin seguro. Su seguro cubría el 80%. El 20% de un gasto tan elevado seguía siendo demasiado cuando solo tenías $47 para llegar hasta el día de pago. Apretó la mandíbula mientras metía los últimos $20 en el sobre del dinero para el almuerzo de Cormac. El niño necesitaba comer, necesitaba sentirse normal en la escuela, necesitaba no saber lo cerca que estaban del límite cada mes. Brennan volvería a saltarse el almuerzo. Había sobrevivido 3 días sin comer durante una operación que salió mal en las montañas de Afganistán. Una comida perdida no significaba nada comparado con la próxima respiración de su hijo. Papá. Brennan se dio la vuelta. Cormac estaba en la puerta. Tenía 7 años. Tenía una maraña de rizos castaños que se negaban a ser domados. Llevaba un pijama 2 tallas más grande porque la ropa heredada era de la talla que le quedaba pequeña al hijo del vecino. Era idéntico a Melissa, con la misma barbilla decidida y la misma forma de arrugar la nariz cuando pensaba. Tenía los mismos ojos marrones y cálidos que veían más que la mayoría de los adultos. A veces, mirarlo le dolía más que cualquier herida que Brennan hubiera sufrido en combate. A veces era lo único que lo mantenía vivo. Estás poniendo cara de preocupación otra vez. La expresión de Brennan se suavizó de inmediato. Solo estoy pensando, amigo. ¿Cómo va la respiración esta mañana? Bien. Cormac se arrastró hasta la mesa y se subió a la silla. Sus ojos se posaron en la bolsa del almuerzo de su padre y frunció el ceño al ver que estaba vacía. ¿Has hecho otro sacrificio de sándwiches a los dioses del almuerzo? ¿Qué te hace decir eso, Mac? Tu bolsa de almuerzo parece bastante vacía. Cormac pinchó el papel marrón aplastado con un dedo. Siempre dices que los soldados necesitan combustible. Eso es lo que me dices cuando no quiero comer mis verduras. Ojos agudos como los de tu viejo. Brennan le revolvió el pelo a su hijo, ocultando la opresión en su pecho detrás de una sonrisa de práctica. La señora Piton hizo demasiada cazuela ayer. Me envía las sobras. La mentira le salió con facilidad. Amortiguada por la necesidad, protegida por el amor. Cormac no necesitaba saber que la señora Piton había estado visitando a su hermana en Connecticut toda la semana, ni que Brennan trabajaría durante el almuerzo con solo café para llenar el estómago. Lo que importaba era la medicina, el alquiler, mantener intacto el mundo de su hijo. Prepárate para ir al colegio, soldado. El autobús llega en 20 minutos. Brennan se enderezó y saludó juguetonamente. Cormac le devolvió el saludo con una risita seria. Una pequeña mano presionó con firmeza su frente. Sí, señor. Cuando el niño desapareció para vestirse, Brennan se apoyó en la encimera, con los ojos cerrados y los hombros caídos. Solo por un momento,
lo suficiente para sentir el peso que llevaba cada día sin quejarse. La fotografía en el refrigerador le llamó la atención, sujeta por un imán descolorido de unas vacaciones en la playa que parecían de otra vida. Dos hombres con camuflaje del desierto, con los brazos alrededor de los hombros del otro, ambos sonriendo a la cámara como si hubieran ganado la lotería, en lugar de simplemente sobrevivir a otra patrulla en territorio hostil. Brennan a la izquierda, más joven, más delgado, con ojos que aún no habían aprendido a llevar el dolor como una segunda piel. Nathan Ashford a la derecha, cabello oscuro, sonrisa fácil, el tipo de líder natural que hacía creer a todos los que lo rodeaban que podían lograr cualquier cosa. Las palabras aparecían en la parte inferior con la característica letra de Nathan. Kandahar, 2019. Hermanos para siempre. Brennan tocó la imagen con sus dedos callosos. El familiar dolor en el pecho se intensificó, ardiente y agudo. Estoy cumpliendo mi promesa, Nathan, cueste lo que cueste. 2 horas después del sándwich, Brennan estaba de pie en una oficina que costaba más que todo lo que había poseído en su vida. Las ventanas, que iban del suelo al techo, ofrecían vistas al horizonte de Boston. La luz del sol de finales de otoño se filtraba a través del cristal inmaculado, iluminando los suelos de mármol pulidos hasta alcanzar la perfección. Las paredes estaban decoradas con obras de arte originales. Un escritorio tallado en una sola pieza de caoba dominaba la habitación como un trono. Detrás de ese trono se sentaba la mujer que lo había estado observando en las escaleras. Victoria Ashford, directora ejecutiva de Ashford Technologies, de 35 años. Cabello oscuro recogido en un moño severo que no dejaba entrever ninguna suavidad. Llevaba un traje gris oscuro a medida que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Brennan. Sus ojos eran como el hielo invernal sobre aguas profundas. Hermosa, intocable, peligrosa. Deslizó una fotografía por el reluciente escritorio. A Brennan se le cortó la respiración. Era la misma imagen que tenía en la nevera. Los mismos 2 soldados. Las mismas palabras escritas en un pergamino. ¿Sabes quién es? No era una pregunta, sino una afirmación, una acusación. Nathan Ashford. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Solo el nombre le hirió en heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Mi comandante, mi amigo, mi hermano en todo menos en la sangre. Los ojos azul hielo de Victoria no se apartaron de su rostro, buscando engaños sin encontrar ninguno. Mi marido, el padre de Rosalie. Su voz tenía un tono tan cortante que podía hacer sangrar. Y según los registros militares clasificados, usted fue la última persona que lo vio con vida. La habitación se inclinó, el mármol y la caoba se difuminaron en los bordes de su visión. Todos estos años, todos estos meses, trabajando en este edificio, arreglando tuberías debajo de él, oficinas ejecutivas, reemplazando lámparas en salas de conferencias, había aceptado el trabajo porque estaba cerca de la escuela Cormac, porque el horario le permitía dejar y recoger a sus hijos, porque pagaba un poco mejor que otros puestos de mantenimiento. Nunca supo de quién era el edificio que limpiaba. 5 años, señor Caldwell. La voz de Victoria atravesó su espiral como una navaja. 5 años me he preguntado qué pasó en Kandahar. ¿Por qué mi marido no volvió a casa? ¿Por qué usted sobrevivió y él no? ¿Por qué acabó trabajando en mi edificio? No lo sabía. Brennan forzó las palabras a través de una garganta apretada. Se lo juro, señora Ashford, no tenía ni idea de que era la esposa de Nathan. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer que se mantenía entera gracias a su fuerza de voluntad. Rosalie se escapó de su niñera esta mañana. 20 profesionales de seguridad entrenados no pudieron encontrarla. Ella se detuvo, pero usted sí. Usted se detuvo cuando todos los demás pasaron de largo. Un pesado silencio se extendió entre ellos. ¿Por qué? La pregunta flotaba en el aire como humo. Porque se parecía a mí, un hijo después del funeral de su madre. Perdida, confundida, tratando de ser valiente. Cuando el mundo dejó de tener sentido, algo cambió en la expresión de Victoria. Una grieta en el hielo. Tu esposa, hace 3 años, un accidente de coche. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo.
Murió antes de que llegara la ambulancia, antes de que pudiera despedirme. Victoria se quedó callada durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido parte de su dureza. ¿Sabes cómo me llaman? Los miembros de la Junta que creen que no puedo oírlos. Los ejecutivos que me sonríen a la cara y conspiran a mis espaldas. Brennan esperó, la viuda de hielo, la directora ejecutiva sin corazón. Victoria casi se rió, pero el sonido no tenía nada de humor. Durante 5 años he construido muros para proteger a Rosalie y a mí misma, y aún así mi hija sigue huyendo. Sigue buscando a alguien que realmente la vea. Entiendo esa búsqueda más de lo que imaginas. Victoria volvió a su escritorio y sacó una carpeta de un cajón cerrado con llave. Tengo una propuesta. Triplicaré tu salario actual. Seguro médico completo para ti y tu hijo. Cobertura retroactiva para cualquier gasto médico pendiente. Brennan no tocó la carpeta. ¿Qué te debería? Alguien dentro de esta empresa está intentando robar tecnología. Mi marido desarrolló tecnología. Pasó años perfeccionándola. Murió protegiéndola. Su voz se endureció al decir robar. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que pueda moverse por este edificio sin levantar sospechas. Alguien con tus habilidades particulares. ¿Quieres que encuentre a un ladrón? Quiero que encuentres a un traidor. Victoria lo miró directamente a los ojos. Y creo que ese traidor tuvo algo que ver con la muerte de Nathan. Las palabras le golpearon como metralla. Brennan finalmente cogió la carpeta. La cifra del salario se difuminó ante sus ojos. Suficiente para cubrir las facturas médicas de Cormar Mac. Suficiente para mudarse a un barrio más seguro. Suficiente para darle a su hijo la vida que Melissa siempre había soñado. Pero no era por eso por lo que diría que sí. Lo haré. Ni siquiera has escuchado los detalles. Le prometí a Nathan antes de Kandahar que protegería a su familia si él no regresaba a casa. Nathan te diría que nunca rompo mi palabra. Por un momento, la máscara se deslizó por completo. Brennan vio a la viuda agotada y afligida detrás de la fachada de la directora ejecutiva. La madre que se preocupaba por su hija. La mujer que aún buscaba el lado de la cama de su marido. Luego las paredes se reconstruyeron. Preséntese en mi oficina mañana a las 7. Tenemos trabajo que hacer. 2 semanas transformaron el mundo de Brennan. Cambió su uniforme de mantenimiento por trajes que aún le parecían disfraces, lana italiana en lugar de mezcla de algodón, zapatos de cuero en lugar de botas con puntera de acero. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, observando, catalogando, recordando. Aprendió los ritmos de Ashford Technologies. ¿Quién llegaba temprano? ¿Quién se quedaba hasta tarde? ¿Quién susurraba en los rincones cuando creía que nadie le escuchaba? Y aprendió sobre Marcus Thornton. El director de operaciones tenía 55 años, temporales plateadas perfectamente peinadas, un MBA de Harvard enmarcado en la pared, 3 décadas de experiencia corporativa en su currículum. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Sus apretones de manos se prolongaban un momento demasiado. Se movía por el edificio como si ya fuera suyo. Brennan reconoció el tipo. Los había visto en zonas de guerra. Hombres que sonreían mientras planeaban la destrucción. Hombres que vestían trajes caros en lugar de uniformes de combate, pero que tenían el mismo cálculo frío. El baño de los ejecutivos se convirtió en el punto de vigilancia de Brennan. Era sorprendente lo que la gente discutía cuando pensaba que solo el fontanero estaba escuchando. Victoria se estaba volviendo paranoica. La voz de Thornton resonaba en las baldosas de mármol. Contratar a un trabajador de mantenimiento como consultor de cultura corporativa. Ridículo, respondió su compañero en voz baja. Una voz que Brennan catalogó para su posterior identificación. Tiene experiencia militar. Sirvió con Nathan Ashford. Una larga pausa, cargada de implicaciones. Interesante. Investígalo a fondo. Si sabe algo sobre Kandahar, debemos tener cuidado. Si empieza a hacer preguntas incómodas, lo manejaremos como hemos manejado los problemas antes. Los pasos se desvanecieron. Brennan mantuvo la respiración estable. Sus manos continuaron con su trabajo, pero su mente iba a toda velocidad. Thornton no había preguntado qué era Kandahar. No había expresado confusión al mencionar una misión clasificada. Ya lo sabía,
Y ese conocimiento lo cambiaba todo. Rousey apareció en la oficina de Victoria 3 días después. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas. Victoria estaba sentada en su escritorio, revisando documentos. Brennan estaba de pie cerca de la puerta discutiendo los protocolos de seguridad. Una vocecita interrumpió su conversación. Señor Sandwich. Victoria levantó la cabeza de golpe. Brennan se volvió. Rosalie estaba en la puerta. El capitán Whiskers bajo el brazo, el uniforme escolar arrugado, los ojos verdes brillantes por primera vez desde que Brennan la había conocido. Corrió hacia él sin dudarlo. ¿Cómo has pasado por el control de seguridad? Les dije que tenía un asunto importante. Sonrió. Y conozco las escaleras traseras. Victoria casi sonrió. La expresión transformó su rostro por completo. La hizo parecer más joven, más suave, más humana. Rosie tiró de la manga de Brennan. «Te he hecho algo». Le mostró una hoja de cartulina con un dibujo a lápiz. 3 figuras cogidas de la mano. Un hombre alto con pelo castaño, una mujer con pelo oscuro recogido y una niña pequeña en medio. Esta es mi familia. ¿Ves? Mamá, papá y yo, pero papá ahora solo viven en el cielo. Por eso he dibujado nubes a su alrededor. Victoria se llevó la mano al corazón. Rosalie se volvió hacia Brennan con una franqueza sorprendente. ¿Tienes familia? Tengo un hijo. Se llama Cormar Mac. Tiene más o menos tu edad. Abrió mucho los ojos. ¿Le gustan los dinosaurios? Los dibuja con ojos láser. Es increíble. Saltó sobre sus talones. ¿Puedo conocerlo? ¿Puedo ver los dinosaurios láser? Rosalie. La voz de Victoria transmitía una suave advertencia. Pero mami, él tiene un hijo que dibuja dinosaurios con ojos láser. Brennan se arrodilló a su altura. Quizás algún día. Pero primero, cuéntame más sobre el capitán Bigotes. ¿Cómo perdió el ojo? Su expresión cambió. Algo antiguo brilló en esos jóvenes ojos. Papá me lo dio antes de irse. Dijo, el capitán Bigotes me protegerá cuando él no pueda. Y entonces el capitán Bigotes resultó herido protegiéndome de una pesadilla. Así es como perdió el ojo. Suena como un verdadero héroe. Lo es. Ella estudió a Brennan durante un largo momento. El capitán Whiskers dice que tienes ojos tristes como mamá porque tú también perdiste a alguien. Pero el capitán Whiskers también dice que las personas con los mismos ojos tristes pueden ayudarse mutuamente a sentirse menos tristes. ¿Es eso cierto? La habitación quedó completamente en silencio. Una niña de 7 años acababa de articular lo que 2 adultos destrozados habían estado evitando durante semanas. Los ojos de Victoria se encontraron con los de Brennan al otro lado de la habitación. Algo pasó entre ellos. Reconocimiento, comprensión, permiso para sentir algo más que dolor. Esa noche, después de que Rosalie se fuera a casa con su niñera, Victoria reveló la verdad. La oficina estaba a oscuras, salvo por el brillo de la pantalla de su ordenador portátil. Las luces de la ciudad brillaban más allá de las ventanas. 2 tazas de café se enfriaban en su escritorio, olvidadas. Proyecto Sentinel. Victoria abrió los archivos encriptados tras múltiples cortafuegos. Un sistema de encriptación cuántica que Nathan pasó 5 años desarrollando. Tecnología que podría revolucionar la seguridad mundial. Valía miles de millones. Valía la pena matar por ella. Alguien dentro de esta empresa está creando sistemáticamente puertas traseras en el sistema. Los dedos de Victoria volaban sobre el teclado. 47 cambios en el protocolo de seguridad en 3 meses. Todos autorizados por una anulación ejecutiva. Thornton. Creo que sí, pero no puedo probarlo. Cada vez que recojo pruebas, desaparecen. Hay más sobre Kandahar. Brennan sintió un nudo en el pecho. Nathan no murió porque la misión fracasara. Murió porque tuvo éxito. Descubrió quién vendía tecnología estadounidense a potencias extranjeras. Encontró nombres, cuentas, conexiones que llegaban hasta las más altas esferas, y lo mataron para silenciarlo. Las palabras golpearon a Brennan como agua helada. Todos esos años de culpa, las pesadillas que lo despertaban jadeando. La voz de Nathan en la radio, tranquila incluso cuando todo salía mal. Saca a los heridos, Brennan, es una orden, no te voy a dejar, es una orden, vete, yo iré detrás de ti. No estaba detrás, estaba ganando tiempo.
sacrificándose. Esa noche seguiste las órdenes de Nathan. Victoria se acercó, te ordenó que sacaras a los heridos. Sabía que él no iba a salir. Eligió sacrificarse para que tú pudieras sobrevivir. La voz de Brennan se quebró. ¿Por qué no me lo dijo? Porque nunca lo habrías abandonado voluntariamente, así que lo convirtió en una orden. La brújula. Brennan sacó un pequeño objeto metálico de su bolsillo. Latón desgastado, cristal rayado. Nathan me lo dio antes de la misión. Lo llamaba su amuleto de la suerte. Victoria abrió mucho los ojos. Lo cogió con cuidado. Encontró una junta oculta y presionó. La parte inferior se abrió. En el interior había un microchip más pequeño que un grano de arroz. El fragmento final. Nathan dividió la clave de encriptación en 5 piezas que escondió por separado. Thornton ha encontrado 3. Esta es la quinta. La escondió en lo único que yo nunca tiraría. Te confiaba todo. La reunión en el aparcamiento tuvo lugar a las 11 de esa noche. Nivel B3. Hormigón y sombras. Olor a aceite y gases de escape. La doctora Mei Lin Zhao era la ingeniera jefe de cifrado de Nathan, una mujer que había trabajado a su lado durante años y que entendía la arquitectura de Sentinel mejor que nadie. Le entregó a Brennan una tableta llena de pruebas. Thornton ha alterado 47 protocolos, todos ellos creando puertas traseras. ¿Puedes demostrar que está conectado con agentes extranjeros? Esto es todo lo que he encontrado. Transacciones financieras a cuentas en el extranjero, comunicaciones con conocidos corredores de tecnología. Bajó la voz. Hay algo peor. El acceso completo a Sentinel requiere verificación biométrica. El ADN de Nathan, que ya no está disponible. Tras su muerte, solo 2 personas comparten suficientes marcadores genéticos para sustituirlo. Victoria y Rosalie. Brennan sintió cómo se le helaban las venas. Si Thornton lo sabe. Antes de que ella pudiera responder, se escucharon disparos. Xiao cayó, con una mancha de sangre en el hombro. Brennan actuó por instinto y la empujó detrás de un pilar de hormigón. Vete. Xiao jadeó. Avisa a Victoria. Rosalie es el objetivo. El sedán negro apareció en la autopista. Brennan conducía a 90, con el teléfono pegado a la oreja. Victoria no respondía. El sedán igualó su velocidad, con la ventanilla bajada. El coronel Raymond Graves, ahora con el pelo plateado y el rostro marcado por nuevas arrugas. Pero esos ojos autoritarios seguían sin cambiar. Detén el coche, Caldwell. Bueno, la dirección que te envió Victoria por mensaje es una trampa. Coronel, llevo 5 años siguiendo a Thornton. Trabaja para los mismos que nos tendieron una emboscada en Kandahar. Victoria Rosalie está a salvo. Tengo equipos vigilándolos. Graves le entregó una memoria USB. Todo lo que he recopilado, registros financieros, comunicaciones con agentes extranjeros, fotografías de reuniones que nunca se programaron oficialmente. ¿Cuál es el plan? Thornton ha convocado una reunión de la Junta Directiva mañana por la mañana. Va a impulsar una moción de censura contra Victoria. Destituirla del poder, entonces tendrá acceso ilimitado a Sentinel y a los fragmentos, incluida tu brújula. No si yo lo detengo. Se tomaron de las manos a través de las ventanillas del coche. Por Nathan. Por Nathan. El amanecer pintaba el cielo de rosa y dorado mientras Brennan acompañaba a Rosalie a la escuela primaria. La señora Peaton esperaba en un aula tranquila, con 70 años, cabello blanco y manos suaves que habían criado a 4 hijos. A su lado estaba Cormac Mac, ya trabajando en un dibujo. Los niños se miraron. «¡Qué conejo más guay!», señaló Cormac Mac. «¿Qué le pasó en el ojo?» «Lo perdió siendo valiente en una batalla. Impresionante. Como un soldado, mejor. Protege a la gente de las pesadillas». En cuestión de minutos, estaban inclinados sobre el mismo papel. El capitán Whiskers se apoyó entre ellos. Dinosaurios y conejos defendiendo un castillo de crayones. Rosalie agarró a Brennan por la manga antes de que pudiera marcharse. «Vas a salvar a mamá, te lo prometo». Sus ojos se volvieron serios. «Papá también prometió volver. Tu papá cumplió su promesa de otra manera, Rosalie. Me envió para protegerte a ti y a tu madre». Ella lo pensó. El capitán Whiskers dice, «A veces los adultos necesitan ser salvados por el amor, no por los superpoderes.
Quizás podamos ser todos una familia, la familia de personas con ojos tristes. El coronel Graves esperaba en el pasillo de servicio. Tres antiguos operadores de las fuerzas especiales flanqueaban las salidas. Todos vestían uniformes de mantenimiento y llevaban armas ocultas. ¿Estás seguro de esto, Caldwell? Nathan te confió su vida. Yo te confío su familia. Tenemos todas las salidas cubiertas. El FBI está esperando en el vestíbulo. Por Nathan. Por Nathan. Son las 7:30 de la mañana. La sala de juntas estaba llena de una tensión tan densa que se podía palpar. Marcus Thornton estaba de pie a la cabecera de la mesa, con su cabello plateado perfecto, su traje a medida inmaculado y su sonrisa de confianza firmemente en su lugar. La continua ausencia de Victoria Ashford demuestra mi punto. Su liderazgo se ha vuelto errático, su juicio cuestionable. Los miembros de la junta se movieron incómodos. La puerta se abrió. Victoria entró, Ken Brennan a su lado. La compostura de Thornton vaciló. Ella levantó la brújula. Esto pertenecía a mi marido. Se lo dio al sargento Caldwell antes de su última misión. Abrió la carcasa. El microchip brilló. Contiene la clave de cifrado definitiva del proyecto Sentinel. La clave que Marcus Thornton ha estado buscando. La clave que demuestra que ha estado intentando robar sistemáticamente tecnología por valor de miles de millones. Conectó la brújula al sistema de presentación. Las pruebas inundaron las pantallas. Transacciones financieras a cuentas en el extranjero. Fotografías de vigilancia de Thornton reuniéndose con conocidos agentes extranjeros. Interceptaciones de comunicaciones que detallaban los planes para vender Sentinel. Marcus Thornton ha estado vendiendo tecnología de Ashford a potencias extranjeras durante 3 años y proporcionó la información que condujo a la muerte de mi marido. La sala estalló. Esto es una invención, una calumnia. Todos los documentos son verificables de forma independiente. El FBI está esperando fuera. La mano de Thornton se movió hacia su chaqueta. Brennan reconoció el movimiento. Lo había visto 1000 veces. Dio 3 pasos. La pistola cayó al suelo con estrépito. Thornton se golpeó con fuerza contra el mármol. Brennan lo inmovilizó en segundos. Las puertas se abrieron de golpe. Los agentes del FBI inundaron la sala. Marcus Thornton queda detenido por espionaje, conspiración para cometer asesinato y traición contra los Estados Unidos. Mientras se lo llevaban esposado, los ojos de Thornton se encontraron con los de Brennan. Esto no ha terminado para ti. Han pasado varias horas. Oficina de Victoria. La puesta de sol tiñe las ventanas de dorado. Min ha salido de quirófano. Quiere testificar contra todos los implicados. Brennan esbozó una pequeña sonrisa. Lo hará cuando se recupere. A las 4 Celine, Rosalie llamó por videoconferencia desde el aula de la señora Peaton. Mamá Cormack's dinosaurios, protegiendo al capitán Whiskers. Son mejores amigos. Victoria observó cómo se transformaba el rostro de Brennan al ver a su hijo. El soldado desapareció. Solo quedó el padre. 2 personas destrozadas, 2 niños heridos, 4 corazones aprendiendo a latir juntos. El sol se ponía cuando por fin se encontraron solos. Te debo una disculpa. Victoria se apartó de la ventana. Cuando supe que tú habías sobrevivido y Nathan no, ¿pensaste que lo había abandonado? Ella asintió. Yo también me culpo, durante años. No deberías. Nathan decidió sacrificarse. Quería que tú vivieras. Victoria se acercó. No te amo porque salvaste mi empresa. No te amo por Nathan, ni por culpa, ni por obligación. Te amo porque le diste la mitad de tu único sándwich a un niño que nunca habías visto. Brennan miró a esta mujer feroz, hermosa y destrozada. Te amo, Victoria, porque eres la primera persona que me ha hecho querer volver a tener un futuro. Su beso fue tierno. 2 personas aprendiendo a tener esperanza. Un año después, 4 personas se sentaron en los escalones de piedra de Ashford Technologies. Brennan, Victoria, Rosalie y Cormac. 4 sándwiches entre ellos, de pavo y queso suizo. Papá, ¿por qué almorzamos aquí? Porque aquí es donde conocí a tu madre. Rosalie se rió. Me diste la mitad de tu sándwich.
Pensé que eras un superhéroe secreto. Papá es un superhéroe. Cormac Mac asintió con seriedad. Atrapa a los malos. El capitán Whiskers se sentó entre ellos, con su ojo perdido sustituido por un botón azul. Una contribución de Cormac Mac. Se detuvo un sedán negro. El coronel Graves salió del coche. «Tío Ray». Rosalie corrió a abrazarlo. Sacó una pequeña medalla para el capitán Whiskers, por su valentía. «Mi dinosaurio también puede tener una. Presentaré los papeles». Antes de marcharse, Graves le entregó una fotografía a Brennan. 3 soldados, Nathan, Brennan y Graves en la parte de atrás, hermanos para siempre. Algunas promesas merecen ser recordadas. Victoria se recostó sobre el hombro de Brennan. A Nathan le habría encantado esto. Él lo sabe, siempre lo supo. Rosalie volvió corriendo. «Mamá, el papá Brennan Cormac Mac quiere una hermana y yo quiero un hermano. ¿Nos pueden dar un bebé?» Victoria y Brennan se miraron y se rieron. «Lo pensaremos. Tienes que prometerlo». Brennan abrazó a todos. «Lo prometo». Se sentaron mientras la luz de la tarde se suavizaba. 4 personas, 4 sándwiches. Una familia construida a partir de pedazos rotos. Algunas deudas nunca podrían pagarse por completo, pero tal vez solo necesitaban transformarse en una familia, en amor, en un nuevo comienzo.